Hola, 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 ¿cómo estás? Dios te bendiga, un gusto saludarte nuevamente en Tómate un Break. Aquí estamos en esta oportunidad para poder compartir contigo, disfrutar un tiempo. Sé que es corto, es una horita que se nos pasa volando donde podemos compartir, gracias a Dios, experiencias, gracias a las experiencias de otras personas, poder a acelerar los tiempos. Me has escuchado en reiteradas ocasiones decir que poder escuchar la voz de la experiencia a los más jóvenes nos ayuda. ¿Por qué? Porque nos acelera cosas, nos hace, en vez de perder el tiempo, poder aprender, conocer, gestionar, organizar cosas para nuestra vida, para tu casa, en tu profesión, donde tú estás. Siempre es bueno, siempre da buen fruto tener un tiempo para escuchar la voz de la experiencia. Y en este programa hemos podido compartir con grandes hombres y mujeres de Dios. Poder conocer su experiencia, su testimonio, nos lleva a entender cosas que a veces no podemos entender porque no hemos pasado por ahí, pero nos abre un poco más la visión y la óptica para poder estar atentos a las cosas en las cuales Dios nos va a llevar en algún momento. Poder compartir con algún personaje público, poder compartir con algún empresario, poder compartir con algún profesor. Tú no sabes dónde Dios te va a llevar, si te va a llevar a algún área de la economía, de la ciencia, del arte, de las comunicaciones. Damos gracias a Dios por este programa, por Tómate un Break, que nos da la posibilidad de compartir, de tener un diálogo, de tener esta interacción con grandes hombres y mujeres de Dios. Agradecemos primeramente a Dios por estar en este lugar, porque abrió la puerta, el portón, digo yo siempre, de poder dar a conocer qué hacemos, quién somos, dónde estamos, a qué nos dedicamos. Mi nombre es Oscar Rebolledo y soy pastor junto con mi familia en la ciudad de Viña del Mar. Estamos en una iglesia hermosa, bonita. No, bueno, es una iglesia, lo digo así porque es mi iglesia, pero está ahí la iglesia Centro Cristiano para las Naciones, CCN. Un lugar que puede ser tu lugar. Si andas por allá y estás allá, te invito, estás cordialmente invitado para que podamos adorar, compartir, exaltar el nombre de Jesucristo y recibir una palabra y poder compartir los hermanos. La Biblia dice que es bueno congregarnos, es bueno recibir la palabra, pero también es bueno poder levantarnos los brazos cuando estamos débiles, decaídos, poder tener una palabra que nos oriente y que nos levante. Te invitamos, si estás en Viña del Mar, Valparaíso, en la quinta región, estamos en pleno centro, en el centro de la ciudad, detrás del recordado Hotel O'Higgins, en calle Avenida La Marina, 846, ahí estamos. Si estás un día miércoles, te invitamos, 7 de la tarde tenemos nuestro servicio congregacional. Los domingos, 11 horas, arrancamos con nuestro servicio. CCN, La Marina 846, tu lugar. Damos gracias a Dios por este día, damos gracias a Dios por la oportunidad tremenda de estar llegando a tu casa, al lugar donde tú estás. No sé si vas en la micro de vuelta a tu casa, si nos estás viendo por internet, si nos estás viendo en un computador, si nos estás viendo en un lugar de trabajo, si estás viendo la repetición de este programa, pero sé que Dios tiene una palabra para ti. La Biblia dice que la palabra jamás vuelve vacía. Algo de acá sé que llegará a tu corazón. Poder oír la experiencia del invitado que tenemos hoy día, no sé, alguna palabra, algún testimonio, algo que tenga que salir de este programa, será de bendición para tu vida. Y que caiga en un lugar donde se necesita, es para nosotros el mayor regalo del cielo, poder ser de bendición. El día de hoy me acompaña un hombre, poder definirlo, estuve acá haciendo mi tarea de investigación, averiguando junto con mi esposa, y lo puedo definir así, mira, como músico, amplio, como autor, si es músico de música, creería yo, pero también es compositor. O sea, es compositor, le gustan las canciones, tiene un llamado a las letras. Y eso, si lo englobamos todo junto, es también productor musical. Es un hombre ligado al arte, ligado a la música, y es un hombre que ha tenido la posibilidad de estar en grandes lugares, la posibilidad de estar en grandes escenarios, y hoy día lo vamos a conocer un poquito más, poder saber su testimonio, poder conocer un poco más de su vida, poder que nos comparta la experiencia de cómo fue su antes y su después de Cristo. Antes una vida y después de Cristo. Cuando Cristo aparece en nuestra vida, sin duda nuestra vida cambia, y poder aprender las cosas como
cómo se impactan las vidas cuando tienes nuevamente una razón para vivir, que es Cristo, cuando es cambiado tu forma de vivir a una nueva forma de vivir en Cristo, no una religión, sino que un estilo de vida con Cristo, porque la religión hoy día, si nos ponemos un poco más agudos, mira cómo está la religión hoy día cuestionada, la religión se ha encargado a segregar más a las personas, separarlas, pero Cristo vino a unirnos. Cristo vino a reconciliarnos con el Padre. Cristo fue el que pagó por nosotros. Y hoy día conocer un poco más de nuestro invitado, sé sin duda alguna que será de bendición para tu vida, como ya lo ha sido para mi vida el compartir este tiempo. Su nombre es Mario Yáñez, compositor, músico y productor musical. Dice su biografía en Spotify, dice, nacido en la ciudad de La Serena en el año 1982. Mario, muy bienvenido a Tómate un Break en el 15.1. Con mucho gusto, Pastor Oscar. Como se tiene que saludar, como corresponde. Gracias, hijo. Que Dios le bendiga. Muchas gracias por la invitación, por el espacio. Y como bien decía usted, le damos gracias a Dios por este tiempo, por toda la entrevista, porque también me tocó sondear el programa, también me tocó meterme a Instagram y buscar un poquito, pero le damos gracias a Dios por la invitación. Esperamos que sea de edificación y que si humildemente mi testimonio les puede servir a alguno, gloria a Dios. Sin duda alguna, sin duda alguna. Creemos que si Dios nos conectó y si Dios nos llegó hasta acá, va a ser de bendición para... Si es para una persona que es de bendición, el trabajo está hecho. La Biblia dice que si hay uno, hay fiesta en los cielos. Y yo sé, porque he podido recibir el feedback de que hay gente que no es creyente y ha podido escuchar, le interesó y después preguntó. Ya la pega está hecha. Ya se llegó a alguien que no conocía a Cristo, que no oía. Y hoy día, por este espacio, por el 15.1, por Tómate un Break, es motivo de gratitud. Y aparte que estamos saliendo para todo Chile a través de Mundo Pacífico por el 766. Nos puede ver desde Arica hasta Punta Arenas. Estamos en esa plataforma y en la plataforma de YouTube, por el canal del 15.1 también, Tómate un Break, lo puedes volver a ver. Marito, naciste el 82. ¿Cuándo parte tu carrera musical? ¿En qué momento? Mi carrera musical parte cuando tenía como 5 o 6 años, tocando baterías de tarro en el patio de mi casa, porque no tenía una batería. ¿Desde pequeño? Desde pequeño. Mis papás en ese tiempo no tenían cómo comprarme una batería. Vengo de una familia bien humilde, padre agricultor. Mi madre fue por años secretaria del Correo de Chile. Y a los 6 años tocando en baterías de tarro. A los 12 años tuve mi primera batería y fue porque había sacado el 3er lugar en el colegio. Y eso fue algo que sé que Dios me motivó a poder conseguir un lugar, saqué el 3er lugar. Como decía, vengo de una familia súper humilde. Gracias a Dios hoy día a mi padre le está yendo muy bien, a mis tíos también. Yo me recuerdo esos años, que teníamos un furgón Suzuki, me recuerdo, un azul. Y ese año no esperaba ningún regalo. Y gracias al Señor, mi papá nunca me inculcaron eso como ser materialista. Y ese año, sin saberlo, mis padres me dijeron que no tenían dinero para un regalo y de verdad, Dios sabe que así no esperaba. Dije, no importa, no hay problema. Pero Dios sorprende. Cuando llego a la casa hay una batería hermana en el living de mi casa y lo único que fue llorar media hora porque veía a los bateristas, como dijo usted recién, de la ciudad de La Serena. No sé por qué, pero muchos dicen que es la mejor ciudad de Chile y del mundo. Dios la creó así, no sé por qué. Había muchos bailes de cumbia. Y donde se hacían esos bailes de cumbia, vive mi abuelita, en ese lugar, en la Hacienda Venus. Entonces me tocaba ir los fines de semana, ir a ver a mi abuelita, y me escapaba un ratito y me iba a la cancha donde hacían los bailes, y los grupos estaban ensayando, estaban haciendo la prueba de sonido, y yo me quedaba abajo ahí mirando. Entonces, o sea, te cautivó de pequeño todo lo que conlleva el mundo musical, porque con 5 años yo pienso que un niño puede estar jugando fútbol, pero tú estabas viendo en un instrumento la capacidad de poder disfrutar. Siempre fue la batería. Siempre me da las baterías. Mi papá es payador. Le gusta payar, pescar la guitarra. Finalmente el payador es como un rapero, pero en el mundo folclórico. Él está tocando la guitarra, empieza a payar, a tirar talla a la gente. Difícil también. Eso, entonces una familia bien folclórica en realidad, participaba en festivales, bailando cueca, tocando el tormento. Y a los 12 años recibo la batería, de ahí quise estudiar en la escuela de música. Mi papá me llevó y no sabía leer partitura. El profesor me hizo probar de todo, toqué de todo, pero no se pudo. Y de ahí luego, como no pude estudiar ahí en la Escuela de Música en La Serena, donde han salido grandes músicos, postulé al Salesiano, Colegio Católico, y para estudiar electrónica industrial.
Ahí estudié hasta el año 2000. Y cuando llego al Salesiano, lo primero que hago es me inscribo en un taller de música. El profesor de música cuando me vio mis cualidades. Alejandro Barra, que si lo logra ver este video o le llega al profesor, que Dios le bendiga, profe, porque fue una de las personas que Dios utilizó para inyectarme igual. Él me decía en esos años, el año 97, que estudiara en la Escuela Moderna aquí en Santiago. Me decía, usted tiene habilidades. Me llevaba a tocar a la... Él vio el talento. Él vio el talento, me llevaba a tocar, mira, sin saber, me llevaba a tocar a las iglesias católicas, batería. El cura siempre me miraba con cara fea. Yo estaba disfrutando, el profe me llevaba y ahí comencé a hacer mi primera banda cuando tenía 13 años. Esa fue la primera vez que toqué en un escenario, ya como grande, en el aniversario del Salesiano de ese año. Tocamos con la banda que organizamos en esa banda musical ahí, que primeramente se llamaba Grupo Tormenta. Año O sea, desde tu inicio, colegio, ya tocando. Ya tocando. Y ya había en paralelo una pequeña cercanía a lo que podía ser algo que te acercara a Dios, algo que te acercara a Cristo. La iglesia católica. Mira, Pero estaba afuera ahí buscando y tocando, ya había algo que te rondeaba. hoy por hoy empiezo a comprender muchas cosas y el Espíritu Santo me lleva a, digamos, a discernir varias cosas que pasaron en mi vida. Oro por mis padres para que se conviertan al Señor. Es una de mis oraciones. Sé que Dios su voluntad lo va a hacer. Pero mi madre siempre me habló de Dios. Pese a que era católica, pero siempre me hablaba, nunca tengan miedo, hijos, cree en Dios. Él siempre te va a cuidar. Gente de fe. Y él siempre, y eso como que me quedaba a mí, porque tenía 7 años, o sea, ya me recuerdo. Y luego conmigo entro ahí a estudiar. Y ya en el año, después pasé por otra banda que se llamaba Locura Musical. Después pasó otra banda que se llamaba Tentación. Y esa banda tocamos bastante en la cuarta región, en La Pampilla. Y teloneamos en ese tiempo al Grupo Alegría. El año 99. Teloneamos en todos los bailes al Grupo Alegría y en La Serena. Y entre eso, el Grupo Alegría me ve. Se retira Jonathan Arco, que era el timbalero, que hoy día, en ese tiempo él ya era cristiano, pero hoy día es pastor. Él tiene una iglesia que es Casa de Oración Santiago, que es la misma iglesia de Pastor Chuy Olivares de México. Él es pastor de la iglesia aquí en Santiago. Pero en ese tiempo yo ya era cristiano, tocaba increíble, cantaba. Y Michael Centeno, que también él desde chico fue criado siempre en la iglesia. Se retiran ellos dos y a mí me habían visto tocar. Yo día lunes entraba a hacer la práctica de lo que había estudiado electrónica industrial en BTR. Ahí me costó llegar a... Un hijo de Dios te deja la vacante. Me llaman el día viernes, el día lunes entraba a hacer la práctica, me llaman el día viernes y era el sueño que yo tenía desde chico. Y ahí me fui a la casa de mi abuelita, les conté a mis primos, a mis tíos, me dijeron si te gusta la música, anda por... Entonces llego a mi casa el día sábado y me siento con mi mamá y le digo, mami, yo ya estudié, saqué el cuarto medio y esto es lo que me gusta, así que el día lunes me toca viajar a Santiago y eso ya era pescar mi maleta y sin regreso. Mi hermana estaba de cumpleaños el 9 de abril. Me vine el 8 de abril del año 2000 a Santiago. Busca un sueño. En busca de una oportunidad. Ahí llegué al Grupo Alegría. Wow. Estuve girando con ellos, fuimos a la Ese fue tu inicio. Ese fue mi inicio, digamos, profesional. Y con altos y bajos. Con altos y bajos. Con altos y bajos. Y después incursionaste en otras bandas. Y después de ahí, bueno, estuve un año, recorrimos todo Chile, estuvimos en los programas de televisión. Nunca yo había estado en un programa de televisión. Entonces llegar a varios programas y me recuerdo que como el hito más grande que me recuerdo fue llegar al programa de Pe a Pa, un estelar un día domingo, con la banda, como nunca conocer de eso. Había grabado un disco con Tentación en el sello Casa aquí en Santiago, habíamos viajado y vinimos al programa Pase lo que pase, en ese tiempo lo hacía Felipe Camiroaga. Después con Alegría ya recorrer todo eso, grabar 2 discos con Alegría, estar dentro de la producción también en el disco. Y luego de eso ya también con Locura en ese tiempo, probando las drogas, como cayendo en varias cosas que... Vino una etapa media compleja. Y conmigo hoy por hoy, gracias a Dios, entiendo todas las cosas que Dios me permitió vivir y que siempre me guardó y nunca me dejó solo. Y eso fue un año así full que yo viví, de cosas conmigo que nunca había vivido, tenía 18 años. Y ya después, al año de haber vivido todo eso, a los 2 años me retiro del Grupo Alegría. Me llegó a estar en una posición donde en ese tiempo Américo saca al baterista de la banda, que era el dueño del nombre, me pone a tocar batería y ahí como para mí, como niño, claro, literalmente una persona mayor, sacarla de su posición donde él estaba tocando. Y ahí como que me empezó prácticamente a hacer la vida imposible y como que yo dije, igual lo entendí después porque claramente es como que hoy día yo estoy en una banda y me saquen de la posición donde estoy yo y me ponga a tocar los instrumentos.
Y ahí luego me retiro, también en ese tiempo se retira Américo de la banda y yo ya ahí me quedé prácticamente en el aire, tuve como 2 meses y después volví al Grupo Alegría. De ahí grabamos un DVD en el sur, que también se vio por todo Chile. Y luego de eso ya después en el tiempo de alegría ya se puso la cosa mala. Entró la Che y tocábamos y nos iba súper mal. Entonces ahí yo decidí regresar a La Serena. Hacer la práctica de lo que estudié en ese tiempo la fábrica Firestone. Bridgestone, que es la que hace neumáticos. Logré entrar, era difícil entrar, pero por intermedio del papá de una amiga, logró entrar ahí, hice la práctica. 6 meses de práctica, 2 meses trabajando. Me llega un llamado de Santiago. Vamos de gira a Europa, en ese tiempo a Américo, pero me habló la persona que en ese tiempo estaba encargada de la banda, vamos a ir a Noruega y Suecia en una gira, si te queréis sumar con nosotros. Después de un tiempo de estar en stand-by, Stand-by. estar buscando cómo me reinvento con lo que estudié, en lo que pude entrar y postulé y quedé, y aparece un teléfono que te dice, mira, nos vamos a Europa. Europa. Y te dice, ¿cómo? Ahí fue la primera vez que lo pensé en realidad, porque dije, ya, mira, ¿sabes qué? Le voy a pasar el teléfono de otro amigo, que era Mario, que también está en La Alegría. Si él no va, ya yo voy. Entonces les paso el número de Mario para que lo llamen a él primero. Y en ese tiempo yo pensé, dije, no, estoy bien aquí como estoy, prefiero seguir aquí. Pero si no puede, dije, ya, yo voy. Llamaron a Mario, Mario no pudo. Y en eso digo, ya, ok. Y ahí me tocó de nuevo hablar con, ya no era venirme a Santiago, sino que era, no íbamos a Noruega, no íbamos al otro, o sea, traspasar prácticamente casi todo el mundo y llegar al otro lado. Entonces, Y ahí te fuiste con Américo. ahí fue con Américo. Y ahí se inicia esa aventura con Américo. Exacto, en ese tiempo ¿Cuántos era años estuvieron con Américo? Américo y la Nueva Alegría, eso fue en 2005, yo estuve con Américo hasta el 2020 más o menos. Me retiré en pandemia. 15 años, 16 Y años. más o menos. Fácil. De ahí me voy a Noruega y me quería quedar allá en ese país espectacular. Tocamos las colonias latinas, estuvimos 2 meses en Noruega, 2 meses en Suecia y después yo me quedé. A los chiquillos no les pareció, pero yo me quedé y en ese tiempo otro amigo, Diego, se quedó en Suecia y yo me quedé en Noruega. Y ahí comenzó mi caminar con el Señor. En ese tiempo, Ahí aparece Cristo. ahí aparece el Señor. Ahí él aparece. Antes de pasar 16 años con Américo, hay un vestigio de que Cristo Exacto. aparece en tu vida en Noruega. En Noruega. Yo la estaba pasando bien, no había problema, no extrañaba a mi familia. Yo lo único que quería era quedarme en Noruega. Esa era mi meta. O con muchas personas que a veces extrañan y conmigo, gracias a Dios, Dios puso personas en mi camino, en donde yo estaba en la casa de la tía Mónica, allá en Noruega, y era como un hijo más en la casa, entonces Claro. no tenía necesidades, gracias al Señor. Estaba bien, pero un día digo, oye, a los chiquillos del local donde tocaba yo, no conocen acá donde hay una iglesia cristiana. O sea, la Biblia dice que no es que nosotros buscamos al Señor, el Señor nos busca a nosotros. Querido. Y él me dice, sí, yo conozco a un chileno que se llama Felipe, que hasta el día de hoy no hablamos muy seguido, pero... Y que no les conté recién, pero ahora les voy a contar. Me dice, yo tengo un niño que es chileno y él es cristiano. Ah, ya. Me dio su número. El día sábado me invita a la congregación y después me invita a almorzar. Y en ese momento que estoy con él, bueno, había tocado en la noche, había dormido un poco, me fue a buscar. Me lleva a la iglesia. Estaba predicando una pastora en noruego, me pongo unos fonos, él me está traduciendo y en ese momento fue la primera vez que yo sentí la presencia del Señor. Nadie me tocó, nadie, no, a través de la palabra, yo en mí sentí algo como especial que dije, nunca había sentido esto en mi vida. Esa es tu experiencia, o sea, nadie te lo puede decir. Nadie. Yo lo viví. Yo lo digo, Yo experimenté esto. Esto me pasó mi a mí. amigo Felipe no me dijo, no, tírate al piso, pongo tu mano. No, yo estaba escuchando la prédica, lo que decía la palabra. Y ahí donde entendemos el versículo dice que la palabra es una espada de doble filo que llega hasta los tuétanos, hasta adentro, hasta el hueso. Y eso fue lo que yo sentí. Dije, wow, Señor. Y eso fue ir, nos fuimos a su casa, almorzamos, compartimos. Felipe toca la guitarra, piano, su hermana canta, su otro hermano tocaba batería y el hermano más chiquitito en ese tiempo igual le gustaba la música, estaba como bien metido, pero era chiquitito, tenía como, ¿cuánto había tenido? Como 7 años, 6 años. Y Dios te lleva a compartir con ellos ahí. ese día. Luego de eso me regreso a Chile. Yo con toda la ilusión de querer quedarme allá. Lloré mucho porque me quería quedar, pero entendí hoy en día que la voluntad de Dios no era que me quedara en ese lugar. Ah. Sí me permitió hacer como tener un toque de su presencia, dijo. Vuelves con Américo. Y de ahí me regreso a Chile, llego a Santiago, y de ahí me vuelven a llamar a América y ahí comenzamos a grabar el primer disco, ya donde salen todos los temas, La Embruja, Traicionera. Y de ahí ya empezamos a trabajar firme.
Luego de eso me llamaron de Suecia, una banda que me había visto, me querían llevar, me estaban comprando el pasaje y todo. Y yo no lo pensé y dije, no, creo que no es el momento para irme. Felipe vino, tocamos en una iglesia, me acuerdo, acá en Maipú, una iglesia grande, con mi amigo cristiano, tocábamos en una iglesia, después fuimos a otro lugar, compartimos con su hermano, que tiene un hermano acá en Chile. Y después de ahí dejamos ya... Pero no siendo cristiano 100%. Cristiano 100%. Sí, que Dios lo utilizó a ellos para dejar la semilla. Fue un instrumento que Dios usó para poder sembrar la semilla de Cristo en tu corazón y que esa semilla... La Escritura dice que la semilla tiene que morir. Para que morir tiene que pasar un tiempo. Va a depender de factores. La Escritura habla la parábola del sembrador. Dice que una semilla cayó en riscos, otra semilla cayó en un lugar espinoso, pero va en uno poder trabajar el terreno para poder que la semilla dé fruto. Pero tiene que haber una muerte. Tiene que haber algo que... La muerte es sinónimo de dolor. Exactamente. Nadie puede decir que la muerte es algo que estaba esperando y que gratitud. No. La muerte es algo que tiene que morir, pero dice la Escritura que la semilla tiene que morir para volver a nacer y dar un fruto. Cuéntame un poquito de eso. ¿Cuántos años pasaron para que esa semilla... Bueno, de ahí viene todo lo que grabamos con Américo, el primer disco, segundo disco, golpeando puertas, no iba más o menos, pero siempre creyendo en ese sueño, o sea, buscando. Hasta que ya el año 2008, 2009, ahí me acuerdo que firmó con Melitón Vera, que es el manager que lo llevó prácticamente al éxito a él. Ahí nos paseamos por todos, nuevamente los canales de televisión, volver a vivir lo que había vivido en alegría. ¿Ese fue el estrellato? Recorriendo Chile, tocamos el año 2010 en el Festival de Viña y de ahí eso nos mostró al mundo. Mucho les gustaba mi forma de tocar y ahí como que todo empezamos a viajar afuera. Me acuerdo que esa vez tocamos en 2010 y al otro día hubo un terremoto. El terremoto en Chile, el que todos recordamos. Nosotros fuimos al concierto de ver Arjona, nos regresamos estábamos en Reñaca. No estábamos en Viña, estábamos en Reñaca nosotros alojando, todo el equipo. Y nos regresamos allá, nos sentamos, íbamos a hacer un brindis y comenzó el terremoto. Pero pasaron varias cosas en el camino, íbamos a tomar un colectivo, me acuerdo que habían chocado un auto con una moto, y como hartas cosas en el camino pasaron hasta que llegamos a donde estábamos y comenzó el terremoto. Y de ahí, bueno, después de eso vino el segundo año que fuimos al Festival de Olmué, nuevamente el Festival de Viña, y donde fue donde hubo el problema de Américo con Rafa Araneda. Pero vivir esa experiencia. Pero eso fue un boom que ya no solamente estaban en Chile, eso fue latinoamericano. Yo me acuerdo que el 2010, como prácticamente se paralizó Chile para el programa, aparte nosotros salimos a las 10 de la noche, entonces era como que toda la gente esperaba ese concierto. Bueno, luego de eso, claro, ya se abrió la puerta, empezamos a ir a Bolivia, Ecuador, a Argentina, fuimos a Australia, volvimos a ir a Suecia, cuando nosotros pasamos por afuera del Globen, que es como el Movistar Arena. Veíamos, en ese tiempo tocábamos en locales pequeños, en 2005. En ese tiempo después volvimos a ir allá y ahí tocamos ya en el Globen con Chico Trujillo, me acuerdo, ¿sabes? Ya en un lugar grande, ya tocando adentro. Entonces Dios como que me permitió vivir muchas cosas. Fuimos a Australia. 28 horas de viaje entre escalas y vuelo, 28 horas para llegar a Australia. Estados Unidos, Europa en Madrid. España, bueno, recorrimos varios, estuvimos en Italia, estuvimos en París también tocando, en Francia, si no me equivoco, también para que hicimos un par de conciertos. Pero para las colonias latinas, Latinoamérica. Y después del 2017 volvimos al Festival de Viña. Y ya de ahí el 2018, 2019, como que yo empecé a sentar terreno y ya como digo, Dios es fiel y verdadero, nunca nos deja solos. Y de ahí, el 2019, ya comencé a ir, conocí a Franco en ese tiempo, Franco Figueroa, que estuvo en el programa con Américo en The Voice en Chile, y ahí comencé a ir a unas casas de paz los días martes. Y yo quería ya cambiar mi vida, ya decía, Señor, ayúdame, no quiero hacer las cosas mal, quiero hacer las cosas bien, entrégame una familia, una esposa. Había una necesidad en ti que la fama, que el éxito, el recorrer países, el poder viajar, el poder disfrutar de cosas que otros no pueden hacer, no llenaba. Había algo en ti mayor que buscaba, que quería saciar. Cuando uno empieza ya a buscar algo más, hay algo que me hace pleno. Puedo tener mucha plata, puedo tener mucha riqueza, pero si no soy feliz, puedo estar en una condición muy envidiable, pero hay algo que a mí me hace llorar, hay algo que a mí me hace estar triste, que no he logrado el éxito que muchos logran decir con su palabra, pero la Escritura habla de que la plenitud la tenemos solo en Él.
La plenitud. Plenitud, después hoy día estoy acá solito debajo de un puente, pero estoy pleno porque tengo a mi Cristo, que Él dio la vida por mí, que hoy día el apóstol Pablo es claro en decir, esta tribulación momentánea de lo que pueda estar pasando, sé que me está preparando para un mayor peso de gloria en mi vida. O sea, hoy día poder decirle a lo que venga, ¿sabes qué? Si lo tengo a Cristo, lo tengo todo, es algo que ningún cero del mundo, ninguna chequera puede lograr decir te tengo pleno porque tengo billete. No, soy pleno cuando tengo a Cristo. Así, amén. Y eso te empezó a pasar. Empezaste a buscar a Franco, el pastor Franco Figueroa, mira, un instrumento que Dios puso ahí para cuando sembrar. partió con Felipe, luego utiliza a Franco, a su familia. Un poquito para lo que está diciendo usted, ahí donde entiendo el versículo que dice, ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Muchas veces buscamos fama, buscamos entre eso, ser endorse de marca, de estar auspiciado por marca afuera, lograr golpeando puertas, costaba, hasta que logré, gracias al Señor, poder ser endorse de marca. Pero ahí yo quería, claro, ya no es que no me satisfacía tocar, sino que gracias al Señor me ha permitido vivir de la música y eso es algo que a lo mejor es un privilegio que muchas personas no tienen. Muchas personas que hay talento que quizás lo han escondido, porque muchas veces, claro, la gente, uno lo vio en ese tiempo, no triunfar y todo, pero habían veces que íbamos a vender discos en la calle, muchas veces que íbamos todo tuvo un proceso. Tocábamos y ganábamos 10.000 pesos en la noche. Todo tuvo que pasar por un proceso, querido Entonces, Mario. A ver si lo dejamos ahí y vamos a un corte comercial. Es así, hay que parar porque hay compromiso y hay que... Está apasionante la entrevista, está el testimonio, ver cómo Dios actúa sutilmente, empieza a hacer cosas en nuestra vida, pero ya seguimos en la entrevista de Tómate un Break por el 15.1. No se vaya, ya volvemos. Visita nuestra página web www.15uno.cl. Somos el 15.1. Radio TV, música, recuerdos y una grata compañía. Viernes, 22 horas. Somos el 15.1. Es tu medianoche de conversación. Sintonízalo en tu televisión. Un programa lleno de entretención. Otro invitado, nueva interacción. Ilumina todo con atracción. A seguir creando con imaginación. No sé si quieres Otra nueva noche de sensación. Hola, hola, hola. Estamos de vuelta acá en Tómate un Break por el 15.1 con nuestro invitado Mario Yáñez. Estamos compartiendo un poco, conociendo de su vida, su testimonio y cómo Dios empezó a trabajar en su vida desde su inicio y después en un momento, sí o sí, toca su corazón. Mario, quedamos en cómo después de todo ese mundo glamuroso, con éxitos para el mundo, valga la redundancia, pero aún así había algo que no llenaba tu corazón, algo que te estaba llevando a tomar ciertas decisiones, a buscar cambios para tu vida. Exacto. Bueno, ahí en el 2019 es cuando ya me convierto al Señor, a nuestro Señor Jesucristo, recibo a Jesús en mi corazón y comienzo esto tremendo que hasta el día de hoy sé que queda mucho más
hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí lo recibo en mi corazón, ahí le pido tener a mi esposa. Me recuerdo que fue en marzo, si no me equivoco, que le entregué mi corazón al Señor en 2019. De ahí viajé a Ecuador, conozco a mi esposa. En mayo. Sigo tocando con Américo en ese tiempo, la conozco a ella. En mayo, me acuerdo, de ese 2019, me voy a Ecuador para ya conocerla más a fondo. Ella estaba animando en un evento que nosotros teníamos. Y como ella andaba con una persona, yo, como digo, quería hacer las cosas bien, no le dije nada. Y después se sacó una foto con nosotros, quedamos en contacto por Instagram. Después me da su número. Le empecé a mostrar en ese tiempo las composiciones, canciones que ya estaba en ese tiempo, empecé a componer. Y luego de eso yo me tocaba tocar. Y le dije, oye, me toca tocar, me voy a quedar. Ya, hoy tenía una entrevista en una radio ya. Y el 1 de mayo, el 2 de mayo me voy a Guayaquil. Nos fuimos a la playa con un amigo productor, él, su pareja y yo con ella. Y ese día jueves habíamos comido y ahí habíamos concretado de ser ya novio en ese tiempo, empezar a pololear. Pasa ese fin de semana, el día domingo nos regresamos a Guayaquil. Fuimos a conocer a su amiga y una mamá, la mamá de ella que me quería conocer. Tomamos un taxi de vuelta al hotel para el otro día que tenía que dar la entrevista. Y tomamos ese taxi, en ese taxi nos secuestran a nosotros y nos tienen 3 horas arriba de ese taxi. Esa fue la primera prueba que tuvimos convertido al Señor. Secuestro. Todos pensarían que uno dice, Un wow. secuestro de 3 horas en un país extraño en Guayaquil. Wow. Hasta ese tiempo yo muy poco conocimiento de la palabra, pero sí mi convicción y mi creencia en Jesús. Lo único que fue esas 3 horas fue orar al Señor, nada más. De la mano con mi esposa arriba de ese auto, sin saber a dónde nos iban a llevar, nos metían miedo que nos iban a dejar en una finca. Él vio unos afiches de Américo y dice como que se dio cuenta que tenía plata en la billetera, le pasé todo. Me dejaron $100, le dije que era el viático que tenía para comer, que me habían pagado, pero todavía no me pagaban la plata. Nos robaban, nos sacaron plata. Después mi esposa me dijo que nos habían llevado al otro lado de Guayaquil, un lugar peligroso. Y él me dijo, si me colaboras, yo te dejo cerca del hotel y te dejo plata para el taxi para que llegue a tu hotel. Literalmente fue así. No nos hicieron nada. Solo robaron, ¿no? Cosas materiales que prácticamente no importan. Y nos dejaron cerca del hotel. Pero fueron 3 horas que literalmente no se las doy a nadie. Pero el Señor en ningún momento, luego no nos hicieron nada. Nos trataron bien. Pese claro, a la presión que nos metían de que no, pero no digo en el sentido que no nos pegaron. A mi esposa no la violaron. No así porque llegaron, nos dejaron en una calle. Caminamos y me ayudaron una familia ahí a pedir un taxi para poder llegar al hotel. Nos dejaron súper cerca del hotel. 10 minutos del hotel. Me dejaron esa plata para tomar un taxi. Y de ahí nos llegamos al hotel y de eso fue como afianzar aún más nuestra relación. De ahí nos casamos en junio. Viajé a Ecuador a casarme con ella. Llegué a Chile y en septiembre de ese año mi esposa llega acá a Chile. Y yo seguía girando con Américo. Seguía tocando, seguía viajando. Ahí pudimos ver la bendición también de tener la casa propia, recién a esa edad, 36 años, 37 años, recién ya como ordenarme en todo y poder tener una casa. Llega mi esposa y luego de eso nosotros ya hemos casado en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo de 2020 viene la pandemia. Encerrado ya sin poder tocar, pero gracias al Señor ya los planes de Dios son perfectos. Literalmente son perfectos. De ahí el 2020 fue comenzar a estudiar la palabra. Y de ahí ya fue tomar mi decisión de salir de la banda de Américo. Por muchas cosas, por proyección, porque veía que, claro, tocaba, tenía un sueldo, pero no veía una proyección, digamos, en mi carrera, como decir, sigo tocando, pero no hay mayor proyección. Entonces fue como tomar un poco la decisión de salir de ahí. De ahí me tocó hacer una demanda, no fue de la mejor manera. No recibí lo que esperaba, pero también entendí que era la voluntad de Dios vivir todo ese proceso. Procesos que Dios tiene para tu vida, que había que pasarlo, había que sortear esa... Cosas del corazón que había que sacar y literalmente, como dice la palabra, maldito el hombre que confía en el hombre, bendito el hombre que confía en el Señor. Así es. Entonces fue terminar el juicio el día 31 del 2020 al 2021, terminar el juicio con la productora de él, que prácticamente nosotros en ese momento, si lo vemos en lo terrenal, salimos perdiendo. Pero yo sabía que había ganado en ese momento. Yo sé que había cerrado un ciclo de 15 años de estar con un artista y comenzar mi vida para adelante dependiendo del Señor. Una nueva temporada. Una nueva temporada, 2021.
ahí en plena, conmigo, en pandemia. Creo que Chile fue el único país que la pandemia duró mayor tiempo que todo el resto del mundo. No se podía tocar, no podíamos salir. Y yo, gracias a Dios, desde mi estudio trabajando, componiendo canciones, produciendo, y ya de lleno en la iglesia, sirviendo. Wow. Fue conmigo dejar todo por lo mejor que es tener a Cristo y servirle al Señor. Dejaste todo lo que humanamente podemos pensar que es nuestro sustento, que es nuestra seguridad, pero también abrazaste por todo, por completo, tu nueva vida en Cristo Jesús. Tiempo para aprender, para estudiar, para ser discipulado, para congregarte. Yo siempre digo que la pandemia nos modificó un poco el lenguaje, porque decíamos, oye, no tenemos que congregar, pero en pandemia nos zungregamos. Estábamos todos por Zoom, pero había una palabra igual, había ese alimento, estaba esa palabra que nos lleva, nos corrige, que yo digo es el oxígeno, el nutriente para todo creyente que tiene que tener alimentación, tiene que tener ese alimento que viene de tu pastor, de tu líder, de la persona que te está guiando. Pudiste hacer todo eso y ahí empezó tu nueva etapa en solitario, ya como independiente. Independiente. ¿Y Dios qué pone ahí Dios en tu corazón? Mira, ¿Seguir en la música o te habla de...? fue un momento bien complejo, bien difícil, porque yo como que en un momento no quise nada con la música, como dije, no, el temor mío era fallarle al Señor. Ese era mi mayor temor, fallarle al Señor. Haber vivido tantas cosas para hoy día llegar a los pies de Cristo y decir, chuta, salgo al mundo y no, Señor, no quiero ir a tocar, no, me gusta estar contigo, servir. Pero ahí fue conmigo leer a través de la palabra, orar al Señor harto y hasta conmigo alimentarme a través de la palabra. Como decía usted recién, creo que la pandemia, más que a las personas que digamos que están aferradas a un sistema, sino que yo creo que Cristo y Dios estaba probando a la iglesia, a la misma iglesia, quién realmente era cristiano, quién no. Porque hay mucha gente que se apartó de la iglesia, otras que siguieron. Pero creo que era así como dependo de un lugar físico para poder buscar al Señor, para poder orar al Señor. O sea, necesito literalmente un lugar físico. Como bien lo decía usted, el apóstol Pablo dice, no dejando de congregarse para poder recibir alimento, pero, o sea, si no tengo a mi pastor al lado, si no tengo una iglesia, o sea, no busco al Señor, va a ser algo que dependo de otra persona, pues eso es lo que le decía recién. El seguir al hombre, como lo hablábamos antes, como, oye, no pongan la mirada en mí, que soy músico, que hay una trayectoria, pongan la mirada en Cristo. O sea, si le sirve el testimonio de decir todo lo que tuve que Dios me permitió vivir, para decir lo mejor es servirle a Cristo. Y no solamente sirviendo conmigo tocando, músico, como lo comparto a mi hermano en la iglesia, sino que es siendo un buen representante de Cristo en la tierra. Somos embajadores de Cristo. Siendo un buen discípulo, no solo internamente en la iglesia, sino que afuera. Y ahí entiendo el versículo, dice que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor y no para los hombres, porque de Él viene nuestra recompensa, porque a Cristo Jesús servimos. Entonces, siempre uno trabajaba en las bandas con amigos, me gustaba hacerlo con excelencia, me gustaba hacerlo bien, tener buen instrumento, pero Dios, sin conocer ese versículo, gracias al Señor, ya lo estaba haciendo. Entonces viene todo este momento de decir ya, me aparto totalmente, comienzo a trabajar nomás en el estudio, a grabar y todo, y conmigo ya orando, le pregunto al Señor si literalmente puedo salir nuevamente a tocar, si es de Él. De ahí cometí algunos errores en el sentido de decir, me metí en algunas cosas que no tenía que haber sido, pero Dios me permitió, me saca nuevamente de eso, hasta que ya dije ya, tengo que centrarme bien en qué voy a hacer para no fallarle al Señor. Empezar a pedir la sabiduría, en qué cosas tomar, en qué otras cosas decir que no, por más que sea una tremenda oferta, decir esto no viene de parte de Dios. Así es, ser sabio. Esperar al Señor, porque muchas veces queremos hoy día, no, quiero orar al Señor y la respuesta sea mañana. Pero Dios no trabaja de esa manera. David esperó 12 años para ser el rey de Israel, pero ya sabía que iba a ser el rey. Y entre eso Saúl lo intentó matar todo ese tiempo. Entonces, un decreto, pero había que esperar. En todo este tiempo lo más hermoso es pasar esos desiertos, porque creo que esos son los momentos que más buscamos al Señor, que no debería ser así, pero y donde más vemos la mano del Señor. Que aunque venga lo que venga, el Señor dijo, y le dijo a los discípulos, lo dijo a nosotros, en el mundo tendréis aflicciones, pero tengan paz, yo ya he vencido al mundo. Amén. Ahí se está refiriendo al enemigo, porque Satanás que gobierna la tierra, que Dios le permite. Entonces vienen procesos, vienen muchas veces, no sé, se abre una puerta. Una vez mandé mis canciones a Sony Publishing en Chile, ya sí se abre, pero me cerraron una puerta y como que fue un portón que me cerraron en la cara y eso fue como, yo dependo del Señor, no dependo de... Decepcionante.
Pero te lleva a Y ratificar tu fe. Dios permite y uno dice, ya, Señor, es necesario vivir esos procesos. O sea, es necesario. La Biblia dice que Dios al que ama, lo corrige. Entonces, esas correcciones son de parte de Dios decir, ¿dónde está tu mirada? ¿En mí o en el hombre? En las personas que tú piensas que... Porque finalmente todo lo que tenemos, partiendo por el talento que Dios nos ha entregado, eso le pertenece al Señor. La gloria es para Él, no es de nosotros. El talento le pertenece. Ahí entiendo todo lo que hice para atrás, porque Dios me permitió tocar. Y que conmigo, hoy en día, recién puedo dimensionar todo lo que Dios me permitió vivir. Donde voy, la gente, hoy Mario. Hay un respeto, pero sé que eso es por la gracia, la pura gracia y misericordia de Dios, nada más. Que es Él el que brilla. Y obviamente prueba nuestros corazones, cómo estamos, cómo está nuestro ego, cómo está, si literalmente nos van a gloriar nosotros o decir, oye, el talento es de Dios, no es mío. Y cuando venimos con humildad ante el Señor, cerrar la puerta ahora a tu Padre. Tu Padre que está en secreto te exaltará en público. No esperes que te exalten en público, que ahora si no buscaste al Señor primeramente en tu intimidad, como decir, dejar las cosas en manos de Dios, puedes decir, Señor, que se haga tu voluntad. Si tu voluntad muchas veces es decir, ¿sabes qué? No quiero que toque. Ok, tengo que saber entender. No, Señor, pero es que si yo toco, la iglesia se va a mover mejor el espíritu. No somos nosotros, es el Señor el que lo hace. Wow, qué maravilloso. Y hoy en día, como digo, tenía un proyecto musical mío, personal, donde grabé una canción. Y Dios abrió una puerta en Brasil, una banda brasileña para un proyecto de cumbia secular que tenía yo. Y entre eso aparece una canción que se llama Gotas de Amor, que fue la primera canción que compuse. Y un día en el auto y me junto con un amigo y comenzamos a concretar la canción del año 2018. Año 2023, una banda de Brasil me escribe, Cuerpo y Alma, me dice, queremos grabar tu canción, nos gusta porque ya la había lanzado, yo la tenía en las plataformas. Y esa canción la graban en Brasil. Hoy por hoy en YouTube tiene casi 7 millones de visualizaciones y en Spotify casi 3 millones. Una banda bien conocida ya. Esa es una canción prácticamente inédita. Varios temas que hace son cover. Y Dios me abrió. Es de tu autoría. Es mi autoría con otro amigo. De ahí yo tenía, ya dije, voy a hacer la banda con canciones románticas, ya no canciones de desamor, el mundo, o las demás bandas quieren el desamor, el despecho, yo voy a hacer solo canciones de amor. Hasta que un día el Señor interrumpe y me dice, no es lo que yo quiero para ti. Ahí viene la creatividad de todo lo que es componer, crear canciones. Y también tener la sensibilidad para poder conectarte con Dios, que es lo que tú quieres que escriba. Exacto, entonces ahí el Señor me dice, no quiero que tu proyecto no sea eso. Y ahí decidí hacer mi proyecto que es Cumbia para Cristo, hacer un disco de cumbias que hablan de Jesús, de llegar a impactar al mundo y ahí ya no tener una banda, digamos, como canciones de amor, que sí compongo canciones para otros artistas, pero siempre les digo que si quieren yo compongo canciones de amor, no compongo canciones de desamor. Los que llegan al estudio siempre les digo, ese es mi... Claro, por más que se abra una puerta con un sello discográfico gigante, con un sello que me ofrezca, gracias al Señor, mucha plata encima, le pido al Señor día a día eso porque me fortalezca en eso, porque no es fácil, como lo hablábamos al comienzo, hay que estar firme en los caminos del Señor para muchas veces rechazar algo que económicamente nos va a venir espectacular, pero que nos va a llevar con una puerta al abismo, al infierno muy grande. Entonces, hoy por hoy la música está muy manoseada, está muy, ¿cómo decirlo? Está muy malvada y cada vez va más y más. Es cosa de ver nomás y se meten a YouTube y vean los videos, muchas cosas que aparecen. Pero a su vez también es importante tener embajadores como tú en la música, que son la sal y la luz. Son la luz, porque la escritura, la palabra nos dice que donde sobreabundó el pecado, también tiene que sobreabundar la gracia. Así es, amén. Dios te va a poner la gracia, Dios te va a poner con la gente precisa, el contacto, la entrevista, no sé, tomarte un café con un productor y que tu gracia, la gracia que Dios te ha puesto en ti, el talento que Dios ha depositado en ti, pueda llegar, así como un día llegó Cristo a ti, tú Amén. puedas ser el nexo, el conector, la persona que presente a Cristo en esos ambientes tan oscuros. Porque, mira, es fácil decir somos la sal y la luz, pero la sal tiene la capacidad de ejercer el gobierno sobre todos los otros sabores y la luz sobre las tinieblas. Así que creo que es el mejor escenario
Porque ¿de qué basta tenerte encerrado en un lugar donde tú puedes funcionar muy bien, pero si no estás impactando afuera con el mensaje? Y no tienes la capacidad de llegar con tu testimonio. Por eso agradecemos el poder hoy día contar contigo y que hayas podido decir que sí para venir y compartir con las personas que te van a ver y van a poder conocer al Mario Yáñez, que ya no lo ven detrás de unos timbales, sino ahora lo ven desde otra faceta. Verte en el Festival de Viña, yo creo que muchos te vimos por la presentación, pero hoy día verte en una postura, es decir, cómo Dios trabaja y seguirá trabajando en tu vida para llevarte a donde Él quiere, donde tiene escrito ese proyecto, dice el libreto que Dios escribió con su mano, con cada uno de nosotros. Dice el libro de Jeremías que sus ojos vieron mi embrión. O sea, Él ya sabía dónde tú ibas a estar, qué ibas a pasar, por qué lo tenías que pasar para esto, para llegar a este lugar. Qué bendición, Mario, qué glorioso es poder compartir, verte, uno que te vio un poco por ser oidor de música, que nos gusta disfrutar de la música, el Festival de Viña, un festival que lo ve. Nosotros lo vemos acá, pero ¿cuánta gente en el mundo hoy día puede decir, mira, hoy ese tipo que está allá hoy día es un hijo de Dios? Un nombre de Dios que cambió esa fama, cambió esa alegría por hoy día estar tranquilo, decir, Señor, tú lo eres todo para mí. Qué alegría, Mario, qué alegría. Saber que estás, proyectos que tengas en mente, ¿en qué estás? Hoy en día estoy con el proyecto de Cumbia para Cristo. Cumbia para Cristo. Cumbia para Cristo, ese es para impactar, para llegar afuera, a las personas que necesitan conocer a Cristo. En ese tiempo que estuve en Alegría, yo escuchaba mucho la música de Álvaro López, Rescue Band, baterista que fue de Luis Miguel, que se convirtió hoy día en pastor, que de hecho ahora luego pronto viene acá a Chile. Me tocó en unos tiempos, vino a hacer una clínica ante la pandemia y me tocó ir a comer con él, compartir con él. Álvaro López, tremendo. Él no entiende la gracia y la misericordia de Dios que la derrama, y como así le ha entregado talento a otras personas en otras áreas también. Muchas veces nos enfocamos quizás en la música solamente, pero hay otras áreas que también Dios también está provocando y está moviendo bastante. Así es que hoy en día tengo ese proyecto que lo estoy terminando. Lo quiero hacer para impactar, no para sorprender, sino que para impactar con el mensaje de Cristo, componiendo canciones también para artistas cristianos, conjuntamente con otro amigo de Colombia. Queremos eso, hemos dejado todas las manos en el corazón del Señor, que Él sea el que mueva, como le decía cuando estábamos conversando acá detrás de cámara. Cuando Dios está metido dentro de la ecuación, nosotros no somos los que tenemos que forzar las cosas. Amén. Él se encarga de hacer las cosas. Y una de las cosas que también, eso quería compartir, era lo que me pasó en todo este proceso, gracias al Señor, que hoy en día puedo estar más tranquilo en eso, de decir, Señor, quiero hacer tu voluntad. Y muchas veces yo quería forzar las cosas, entonces fue como, el Señor dijo, no, tienes que ser paciente, espera en mí, yo soy el que voy a hacer. Ok, Señor, ya como hoy día no complicarme, sino que orar y descansar en la paz del Señor, que es la entrega. Como no la entrega al mundo, la entrega a Jesús, así que como descansando en eso, y siga conmigo accionando eso, pues trabajando con otras bandas cristianas también, apoyando, tratando de unificar y llevar el servicio, el mensaje del Señor a través de la música, que creo que es el área donde Dios me está utilizando, así como en este caso usted lo utiliza siendo pastor en una iglesia. En mi caso, conmigo, en esta área donde la música, como les comentábamos recién, está bien pervertida, pero han llegado artistas y digo, Señor, ¿por qué está pasando esto? Algo hay detrás, yo entiendo. Y como lo decía usted recién, cuando entendemos que todo pasa, nada pasa sin que Dios nos lo permita, llegando a esos versículos es como decir, ya, Señor, gracias. Se da una paz, decir, yo preocupándome por cosas que literalmente a lo mejor por no leer la palabra me estaba desesperando más de lo normal, y era solamente leer y entender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, ahora lo podemos decir fácilmente, pero en el principio nos costó en el principio tuvimos que ser procesados. Por eso los procesos, Mario, tienen que sacar lo mejor de ti. Por eso tú no sabías que esto estaba hasta que tuviste que ser procesado. Y otra cosa, por tanto, bueno, el año pasado tuvimos la pérdida de mi cuñado, que en la tierra nunca compartí con él así como con usted. Cuando me casé él no pudo estar, 36 años, falleció. Fue una noticia no fácil para nosotros. Digo, no, con él no pude compartir así, tomar un café, siempre fue con unos mensajes en pandemia. Ahora en verano fuimos a Ecuador, estuvimos allá con nuestra familia, fue el tiempo, no pudimos viajar para el funeral de él, pero fue un tiempo hermoso que vivimos a fin de año en Ecuador, hermoso ahí en Santo Domingo,
fuimos a visitar a nuestra abuelita, la mamá de mi suegro. Regresamos en verano y fuimos a La Serena a ver a mi abuelita, la mamá de mi mamá. Falleció hace un mes atrás y hace 2 semanas falleció la otra abuelita que fuimos a ver allá en Ecuador. Pero Dios nos dio la bendición de poder compartir con ella, poder orar por ella. El tiempo de Dios. Y como digo, no es fácil a veces esas noticias, pero entendemos que estamos de paso en esta tierra. Que no es aquí donde estamos, que por eso el sacrificio de Cristo que nos da la vida eterna, que estamos de paso y nuestra vida comienza cuando lleguemos a la presencia de nuestro buen Dios. Así que agradecido por el espacio. Marito, ¿dónde te pilla la gente para poder colocar ahí en tu red social? Mire, Si alguien te dice, oye, mira, justo yo quiero grabar, justo quiero hacer esto, mira qué bueno, apareció esto, mira, lo voy a contactar. Ahí tienes un Instagram, tienes un... ¿En lo laboral? En lo laboral. En lo laboral, Mario Llanes Oficial, ahí donde... y la productora que tengo en Web Producciones, pero está linkeado al mío, que es Mario Llanes Oficial. Ahí todos me escriben y subo todo lo que estoy haciendo. Pero algo que es más importante que creo que hoy día me gustaría compartir y que la gente pueda ver es una página de Instagram y de YouTube que tenemos que se llama Influyendo con Cristo. Wow, Influyendo con Cristo. Ahí subo, digamos, prácticamente todos los días devocionales, compartiendo un poquito de la palabra. Netamente porque hay personas, y a veces Dios a nosotros nos impresiona con ese tipo de cosas, porque uno piensa y dice, yo lo voy a hacer, ¿para qué lo voy a hacer si finalmente no lo ve nadie? Pero he visto en YouTube, Influyendo con Cristo, ahí te podemos... Y en Instagram también Influyendo con Cristo. Encontrar ya desde otra mirada. Desde otra mirada que... Con la mirada de dar a conocer a aquel que por gracia cayó, por gracia compartir. Amén. Qué maravilloso, Mario, poder, estos últimos minutos que nos quedan, poder cerrar con eso. Dar a conocer mi otra área que tengo a Cristo. La Escritura cuando aparece en nuestra vida y viene la verdad, dice, y solo conoceréis la verdad y saberá, os hará libre, dice. La verdad. Cristo dice, yo soy la verdad, el camino. Yo soy la vida, dice Jesucristo. Si lo tengo a Él, tengo la vida, tengo la verdad y tengo la capacidad de poder decir, sabes que mira, antes habían cosas que yo no veía, ahora sí las veo y te las quiero compartir. Qué glorioso es poder cerrar estos últimos minutos con esto último. Hoy día estoy en esta parada, estoy en esta etapa de mi vida y la estoy haciendo pública porque es fácil decir sigo a Cristo, es fácil decir soy cristiano, pero hoy día dar a conocer a ese Cristo que transformó mi vida, creo que es un mensaje que nos lleva a pensar, que nos lleva a entender que si Cristo aparece en tu vida, sí o sí tienes que dar fruto de la nueva vida que tú tienes con Cristo Jesús. Nadie te dice que a lo mejor vas a ser un gran predicador o vas a ser un evangelista, pero sí podemos conocer y la gente puede decir, Él era y ahora es. Es inevitable. Cristo cuando aparece en tu vida tiene que traer cambios. Mario, un placer, una gran bendición conocerte, una gran bendición poder entender un poco más tu vida, entender cómo Dios ha trabajado y seguirá trabajando con tu familia, con lo que Dios ha puesto en ti, el talento. Sin duda ese talento no era para guardarlo. No. Ese es un talento para dar a conocer ahora desde otro lado cómo Dios te bendice, cómo Dios te da la creatividad, la capacidad de poder generar, hermano. La música es un universo extraordinario y dice que todo alabe al Señor. Y hoy día verte ahí en un estudio, damos gracias a Dios. Estamos cerrando un nuevo capítulo de Tómate un Break, agradecido del 15.1, agradecido de Dios, agradecido por Mario de poder decir sí a este desafío. Yo soy pastor, soy de Viña del Mar y hoy día el lugar donde estoy es solo por gracia que estoy acá. Me dedico a otra cosa, nos dedicamos a otra cosa como familia, pero si Dios abrió esta puerta es por algo, porque hay un propósito de conectarnos, de darnos a conocer y avanzar en esto tan glorioso que es sembrar el evangelio del reino aquí en la tierra. Te bendecimos, te amamos, conéctate, nos puedes ver por YouTube, por las plataformas del 15.1, por el 766 de Mundo Pacífico. Sé que este programa será de bendición para tu vida. Y nos vemos la próxima semana con un invitado sorpresa aquí en el 15.1. No te olvides, tómate un break. Dios te bendiga.